Señor, Dios les bendiga. Es en serio, Dios les bendiga. Es muy en serio, Dios les bendiga. Esta mañana, mientras nos disponíamos a venir aquí a la iglesia, ahí en la habitación, teníamos el televisor encendido y puse ahí el canal de Globovisión. Y me llamó la atención cuando el presentador del noticiero decía que ayer hubo una reunión con el presidente, con ciertos pastores, pero lo que él decía era que debo reconocer, dice él, no Globovisión, él, debo reconocer que todo el peso espiritual de este país recae sobre la iglesia evangélica. Y dice él, debo reconocer también que la espiritualidad de este país se ha sostenido gracias a la oración y la intercesión de la iglesia evangélica. Y si ellos se han dado cuenta no siendo cristianos, creo que si seguimos con estos cultos de oración y aún lo llevamos a los barrios, si lo llevamos a las comunidades, si nuestros grupos van creciendo, habrá un cambio muy pronto en este país. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Quiero saludar a todos los hermanos, los creyentes, todo aquel que en esta hora a través de las redes sociales están ahí frente a su computadora, frente a su quizás móvil, a los que nos escuchan a través de la radio también, donde se encuentren en las casas, en los vehículos. Que Dios les bendiga y que Dios del cielo en este día haga una obra poderosa en sus vidas. Nos encontramos desde las instalaciones de la Iglesia Sion diciéndole: Jesucristo es el Señor de nuestra vida y de Venezuela. ¿Cuánto lo creen? Den un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Damos gloria al Señor. Cerca de los 9 años de edad, yo sé lo que es trabajar. Yo me iba a un supermercado en Barranquilla, Colombia, llamado Mercado de Chiquinquirá, el mercadito de Chiquinquirá. Era el sector, así se llamaba. Y ayudaba a pelar papas, ayudaba a cortar papas, a limpiar cebollas. Y yo me acuerdo que había un abasto llamado el abasto de Marcos Baños. Y en ese abasto había un afiche de un hombre que había vendido de contado y tenía una alegría. Y la otra mitad del afiche era un hombre que había vendido a crédito y estaba en ruina y llorando. Y ese afiche hoy o anoche y antes anoche se me vino a la mente. Y así como en ese afiche hemos visto gente llorando a lo largo y ancho del país. Vemos llorando a la madre cuando no tiene para darle de comer a sus hijos. Vemos llorando a un padre desesperado buscando una medicina o el dinero para una medicina. Vemos llorando a un joven que quiere estudiar, seguir su carrera y no ha podido. Vemos llorando a un niño cuando en medio de los digamos basureros satélites que estamos viendo, escarbando la basura, y el nuevo empleo que hay es recoger chatarras para poder subsistir. Vemos también llorando a un niño pidiendo en un bus, en un terminal de buses, y vemos entonces cotidianamente la gente llorando. Y cuando yo veo esa imagen del afiche y veo la gente y miro la Biblia, encuentro que Jesús también lloró. Y ese es el mensaje de este día. Vamos a hablar de las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, verso 33. Y voy a leer con la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Dice la Escritura, Juan 33 al 36. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste?
le dijeron: Señor, ven y ve. Dice el verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Padre, te damos gracias. Señor, te pedimos en esta hora, poderoso Dios del cielo, que esta palabra sea la palabra necesaria para nuestra sabia edificación. Exhórtanos, consuélanos, edifícanos. Pero a través de ella, Dios mío, las promesas de sanidad salen al enfermo. Las promesas de salvación salven al perdido. Donde se encuentren, Dios mío, Señor, en cualquier país, en cualquier ciudad, tú eres Dios omnipresente y tu palabra es palabra viva. Te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que seas tú fortaleciendo en una forma especial nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor en este día. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Yo encuentro por 3 ocasiones a Jesús llorando. Y esta es la primera en la cual lo encuentro en la Biblia. Cuando Jesús llegó a Betania, su amigo Lázaro ya estaba muerto. Ya le habían avisado a él 4 días antes: el que tú amas está enfermo. Y debo parar aquí un momento, porque no se sabe quién es el personaje que va a avisarle a Jesús que hay alguien que él ama que está enfermo, que él conoce que está grave, que él conoce y le están informando de que está quizás llegando a la muerte. No se sabe si es un joven, un adulto, un anciano, una dama, un caballero, pero yo quiero colocarle en este día un nombre a ese personaje incógnito, y es la oración. La oración siempre le va a llevar las cargas a nuestro Señor Jesucristo. La oración le va a decir al Señor: bendito sea el Señor, lo que está pasando en nuestras vidas. Y Jesús esperó 4 días y ahora viene de regreso y llega a Betania. Ya estaba enterrado. Ya un sepulcro estaba lleno con un cuerpo que se estaba deshaciendo. La hermana del difunto sale a buscarlo, sale a buscar a Jesús. Jesús sabía que él levantaría a Lázaro de entre los muertos. Sin embargo, cuando Jesús está ante María llorando, ante los amigos de Lázaro y los amigos de Marta y María llorando, Jesús llora. Él llora junto con los demás. Llora con todos los corazones también que en esta hora están llorando en el mundo. Él llora con cada madre que ama a su bebé que acaba de fallecer. Él llora con cada esposo que se encuentra ante la realidad de un ataúd en cuyo interior está una esposa. Él llora con cada madre o padre que en la noche por su hijo que se está perdiendo, o llora en la noche por su hijo que se está perdiendo en la droga. Él llora con aquel familiar, aquella madre, aquel padre, aquel abuelo que también está llorando porque el hijo está en rebeldía. Jesús llora con aquel que está necesitado y llora por esa necesidad. Jesús llora con aquel enfermo que no tiene para la medicina. Jesús llora con aquel que llora. Él se preocupa por nosotros. Jesús se preocupa por nuestro problema. En Jesús sabe lo que es el dolor tuyo y el dolor nuestro. Pero dice el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos en el capítulo 12, verso 15: gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Yo jamás podré pensar, nosotros jamás podemos pensar que Él podía hacer menos de lo que nos envía a hacer. Jesús no va a hacer algo, o no nos va a decir algo, o nos va a enviar a hacer algo que Él no haya hecho primero. Si Él nos envió a predicar el evangelio, es porque ya lo hizo. Si Jesús nos dice que hay que orar,
es porque Jesús ya lo hizo. Si Él no dice que hay que ayunar, es porque Jesús ya lo hizo. Si Él no dice que hay que vigilar, es porque Jesús ya lo hizo. Si Él dice que lloremos con los que lloran, es porque Jesús también ya hizo, ya lloró y sigue llorando con los que lloran a su nombre. Él llora con tu dolor. Él llora con nuestra angustia. Él llora con la soledad del que se siente solo. Él llora con el sufrimiento de aquel que sufre. Él llora en cada momento en que nosotros estamos llorando. Pero ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que sucedió para que Jesús se conmoviera en el espíritu y viniese sobre su rostro las lágrimas de un corazón conmovido como el de nuestro Señor? Eran dos hermanas, Marta y María. A ese hogar había llegado el duelo. A ese hogar había llegado el desamparo. A ese hogar había llegado ahora la necesidad. En ese hogar estaba ahora el dolor de un ser que estaba muerto. Pero una de las hermanas, Marta, siempre andaba en angustia. Y la otra, María, era la que oraba. La primera, cuando Jesús llega, parece ser que le hubiese hecho un reclamo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Lo esperó a la entrada de Betania. No lo esperó en su casa. Parece ser que estaba esperando la llegada de él para señalarlo como el culpable de lo que está pasando ahora en esa familia. Y cuántas veces nosotros, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, aún en medio de lo que está pasando en esta convulsionada nación, no le hemos reclamado a Dios por lo que está pasando. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta cuándo, Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios mío, ¿cuándo vas a quitar esto? ¿Cuántas veces no hemos dicho a manera de reclamo, ¿por qué tú no me abres una puerta? Una puerta para salir escapado de este país, o una puerta en la cual yo pueda laborar, o una puerta en la cual yo pueda recibir una provisión. ¿Cuántas veces nosotros, porque la angustia, cuando viene por encima de la oración, hace reclamos a Dios? Pero la segunda, Marta, la que en su casa cuando Jesús llegaba derramaba lágrimas, enjugaba los pies de Jesús con sus lágrimas y cabello. Ella sabía lo que era tocar el corazón del Señor. Ella en ese momento de dolor y sufrimiento, cuando Marta la va a buscar y le dice, el Señor pregunta por ti, el Señor te llama, esa María, la que conoce cómo acercarse a Dios a pesar del dolor y sufrimiento, le dijo lo mismo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero en este momento en que ella se lo dice llorando. No se lo dice altiva ni angustiada, sino que se sumerge a los pies de Jesús y empieza a llorar y a llorar. Y los demás judíos que estaban con ellos, amigos de la familia, empiezan a llorar. Y ese llanto quebranta a Jesús. Ese llanto conmovió a Jesús. Y después que lo conmovió, Jesús preguntó dónde lo pusieron, porque ahora viene el milagro. He venido en esta mañana a este lugar. He venido a este lugar para decirle que estamos aquí para implorarle a Él. Estamos aquí para que Dios nos asista. Estamos aquí para que Dios nos socorra. Estamos aquí para que Dios nos sane. Estamos aquí para que Dios nos liberte. Estamos aquí implorando. Si hay que llorar, lloramos. Si hay que gemir, gemimos. Tenemos un Dios vivo que Él responde y hace milagros.
Levanta tus manos y adora al Señor. Después fue el milagro. Y todo, si yo pregunto en esta hora en la iglesia, si yo le pregunto a usted, amigo que está a través de las redes sociales, si le pregunto a usted que me está escuchando a través de la radio, usted necesita un milagro. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un milagro? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos la intervención sobrenatural de Dios en el tiempo natural de nosotros? Pero tenemos que hacer como hizo María, conmovió el corazón de Jesús, orando y llorando. Como punto número 2, si sigo leyendo la escritura, encuentro que Jesús lloró sobre la ciudad. En Lucas 19:41, hay en nuestras escrituras, dice el evangelista Lucas, el médico Lucas, en su primer tratado: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como decíamos, esta es la segunda vez que encuentro en las escrituras a Jesús llorando en este pasaje. Este es el momento en que Jesús lo están aclamando. Ya tiene lo que he conocido como la entrada triunfal. Ya ha solicitado un pollino que nunca había sido montado. Ya se lo han traído. El escenario que vemos en las escrituras es un pueblo que estaba esperando a un rey que lo libertara del yugo romano. Y como veían a Jesús, ese gran liderazgo, las multitudes que lo seguían, los milagros con que era refrendado su ministerio, la forma en que hablaba, todo estaba cuadrado para que ese hombre que va a entrar en ese pollino sea el rey de nosotros y acabar con el dominio y el yugo romano. El pueblo, estoy viéndolo en las aceras, al lado de cada camino delante, y cuando empiece ese cortejo con ese hombre encima del pollino, tiraban a frazadas, tiraban palmeras, tiraban alfombra, tiraban cobija como entrada de rey. Hoy colocan una alfombra roja, levantaban palmeras y gritaban a una sola voz: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es traducido: salva, rey, sálvanos. Pero ellos no querían una salvación de alma, ellos no querían una salvación de su vida, ellos querían una salvación del yugo que imperaba en ese momento. Y cuando todos manifestaban esa alegría, cuando todos manifestaban ese gozo, Jesús vio algo más que eso. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho: sálvanos, Señor, de esta situación? Señor, salva a Venezuela. Y hemos clamado por un cambio, hemos clamado por una intervención divina del poder del Espíritu Santo. Hemos clamado el poder manifiesto de Dios en nuestra familia. Salva, 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 salva. Pero
Jesús, cuando se acercó a la ciudad, Jesús lloró. Jesús lloró. Lloró al pensar, al ver como hijo de Dios lo que venía 70 años después. La destrucción que vendría o quería sobre Jerusalén. Él conocía lo que iba a pasar, como Él conoce lo que va a pasar en Venezuela, como Él conoce lo que va a pasar en Coro, como Él conoce lo que va a pasar en tu vida, como Él conoce lo que va a pasar. Él sabía que venía una destrucción. El general Tito iba a arrasar la ciudad y sin piedad haría una gran masacre en todos sus habitantes. Jesús lloró porque sabía que el hermoso templo que estaba construido, el templo de Dios, sería destruido en Jerusalén. No quedaría nada más que un muro que corría por un costado del templo, que hoy es conocido como el muro de los lamentos. Y puesto que él lloró por Jerusalén en ese momento, porque fue manifiesto lo que él sentía por esa ciudad, estoy seguro de que ha llorado muchas veces por la ciudad en que nosotros vivimos, tú y yo. Estoy seguro que él llora sobre las ciudades del mundo, la de cada país, pero sobre todo la de esta Venezuela, cuando ve las almas que no son salvas, las que no aceptan a Jesús, sino que simplemente la rechaza. Yo sé que Jesús llora por Coro, llora por Nueva Esparza, llora por Maracay, Jesús llora por Caracas, llora por La Guaira, llora por Ciudad Bolívar, llora por Maracaibo, por Cumaná, por Valencia, por Barquisimeto, por Navajuro, por Punto Fijo, por Trujillo, por Barinas. ¿Y por qué llora? Dice la Escritura que un día él le dijo en Mateo 23:37 a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a su polluelo debajo de las alas, y no quisiste. Por eso, al ver a nuestro Señor llorando por la ciudad que no lo aceptaba, cuando veo en este pasaje a Jesús llorando por la ciudad que no lo quería, la ciudad que repudiaba a los profetas anunciando la palabra y los designios de Dios, eso me debe motivar a ir por todo lugar de este país. Eso me debe motivar a mí y a usted que está en esta iglesia y que está a través de las redes sociales y de la emisora. Me debe motivar a ir a cada rincón de esta ciudad, a ir a cada parcelamiento, a cada barrio, a anunciar, a predicar, a proclamar la grandeza y el evangelio de salvación y a ser discípulos, para que Jesús no llore sobre Venezuela, sino para que Jesús se alegre en lo que está haciendo en Venezuela. Levanta tus manos y adora al Señor. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros anunciamos, es cuando el político, es cuando el gobernante, la ama de casa, el obrero, el drogadicto, la prostituta, el ladrón, es cuando el corazón de ellos puede ser cambiado por la presencia misma de la palabra de Dios. Entonces no veremos a un Jesús llorando sobre la ruina de un país, sino que veremos la entrada triunfal del avivamiento sobre Venezuela. Yo lo estoy esperando. Yo dije, yo lo estoy esperando. Yo sigo esperando. Pero ¿qué necesito? Una iglesia que no haga llorar a Jesús. Una iglesia que predica a Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso tengo que decir lo que dijo el evangelista Lucas en el capítulo 14, verso 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados
y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Los que estén aquí digan gloria a Dios. Por eso es que la otra semana me lo estoy anunciando. Vuelvo a localizar y a contactar a todo el grupo Expansión. Volvemos a las calles. Volvemos a Cruz Verde. Volvemos a Independencia. Volvemos a la calle de los Claritos. Volveremos a la calle de María Eugenia, de la Sugenia. Volvemos a la calle de Libertadores, diciendo: Jesucristo es el Señor de esta ciudad. Jesucristo es el Señor de esta ciudad. Dije: Jesucristo es el Señor de esta ciudad. Jesús no llorará sobre coro. Jesús se alegrará de lo que hace la iglesia del Señor en coro. ¿Usted está aquí? Tengo que irme. A la tercera vez que veo a Jesús llorando, y lo veo llorando en el huerto de Getsemaní. Número uno, veo a Jesús llorando a nivel particular, familiar, en el hogar de Marta y María y Lázaro. Número dos, veo a Jesús llorando ya a nivel local, a nivel de ciudad. Digo yo, a nivel de nación. Pero en el huerto de Getsemaní lo veo llorando por una humanidad. En Hebreos capítulo 5 verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es el tercer registro de Jesús llorando. Esas lágrimas Jesús las derramó cuando estaba en la oscuridad del huerto de Getsemaní. En ese huerto de Getsemaní, conocido como la prensa de aceite, una noche antes de ser clavado en la cruz, Jesús oró solo y lloraba. Jesús oró solo y lloraba. Allí en la penumbra de la noche de ese Getsemaní, el Señor derramó su alma en oración al Dios Padre. En ese lugar Él oró. Dice el escritor a esta carta: con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué temía? Algunos dicen que Jesús temía que iba a morir allí. Algunos dicen que en el muerto iba a terminar su vida antes de poder ir a la cruz para expiar nuestros pecados. Pero encuentro dos comentarios. El doctor John R. Rice dice que Jesús oró para que la copa de la muerte pasara de él aquella noche, para que pudiera vivir para morir en la cruz al día siguiente. El doctor Oliver Buswell dice, un famoso teólogo, dice la misma cosa, que Jesús oró por la liberación de la muerte en medio del huerto, con el fin de que pudiese cumplir su propósito en la cruz. Jesús se había apartado de los discípulos. Era Él y el Padre y Él. Lucas 22, 41 y 44 dice: y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escarbé, ¿qué significa eso? Y encuentro a Vernon Magui que dice
que nuestro Señor estaba cerca de la muerte cuando Él se acercaba a la cruz, y lloró para ser librado de la muerte para poder llegar a la cruz. Y eso nos dice que Él fue oído a causa de su temor. Dios escuchó su oración. Dije, Dios escuchó la oración de Jesús con gran clamor y lágrimas. Allí en esa oscuridad del Getsemaní, Dios envió su ángel para fortalecerle, para que pudiese tener fuerza e ir a pagar el castigo sobre su cuerpo por nuestro pecado. En el camino al Gólgota fue torturado para que se cumpliese lo que decía o dice la Escritura. Allí le arrancaron los pelos de su barba, allí le jalaron mechones de su pelo, allí le dieron 40 latigazos, allí fue abofeteado, en ese camino fue escupido. Todo se cumplió. Necesitaba estar fortalecido con todos los pecados nuestros encima y poder llegar a la cruz. Y cuando su sangre era derramada en la cruz, expió nuestros pecados. Todo con un solo fin, que todos fuésemos salvos. Déjame decirte que Jesús lloró en el Getsemaní para que tú estés aquí en este día. Jesús lloró en el Getsemaní para que tú que me estás viendo y escuchando a través de las redes sociales estuvieras allí. Jesús lloró en el Getsemaní para que tú a través de la emisora sepas que Jesús murió por ti y quiere salvar tu alma. Levanta tu mano y adora al Señor. Hoy estamos aquí alabando y glorificando su nombre, porque un día Él lloró en el Getsemaní para poder llegar a la cruz por ti y por mí. Alguien le da un aplauso al Señor en este día. Debo concluir porque voy a orar. Dije, voy a orar. Y quisiera que alguno que está aquí ore conmigo. Y los que están a través de la radio también quiero que oremos. Pero tengo que remitirme a lo que Dios habló en esta iglesia a través del pastor Ismael Gómez, donde ordenaba que teníamos que humillarnos para que este yugo fuese quitado. La humillación implica lágrimas. La humillación implica renunciar a todo y depender exclusivamente de Él. Que esas lágrimas allá en la tumba de Lázaro, que esas lágrimas, bendito sea el Señor, allí a la entrada de Jerusalén, que esas lágrimas en el Getsemaní no queden desperdiciadas. Que hoy reconozcamos que necesitamos humillarnos, que hoy reconozcamos que necesitamos predicar y hacer discípulos, que hoy reconozcamos que necesitamos apartarnos de todo pecado. Necesitamos estar en la presencia de Dios para que Jesús se conmueva de nosotros. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Amado amigo, tú que estás allí, a través de las redes sociales, a través de las emisoras, si tú quieres reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo. Y después que la hagas, escríbenos, que te vamos a atender para hacerte un discípulo del Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Padre, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de los condenados. En el nombre de Jesús, lléname de tu Espíritu Santo y enséñame a congregarme para no apartarme nunca más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como te dije, si hiciste esta oración, te invito a que nos escribas. Te vamos a atender. Queremos que tú y yo alabemos el nombre del Señor. Dios les bendiga.